Bendiga, les invito a que puedan abrir su Biblia en el Salmo capítulo número 63, Salmo capítulo número 63, y por favor cuando usted lo haya encontrado le invito a que se pueda poner sobre sus pies. Salmo capítulo número 63, y vamos a leer del versículo número 1 al 11 y lo vamos a leer alternadamente, y dice así la palabra: Dios, satisfacción del alma. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando me viste en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los cargales. Y juntos, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Y vamos a orar. Padre, te damos las gracias, mi Dios Todopoderoso, porque en esta tarde tú nos das la oportunidad de venir a alabar tu nombre, bendecirte, darte las gracias por tu amor y tu misericordia, por tus grandezas, Señor, que podemos ver, Dios eterno. Te damos las gracias, Dios Todopoderoso, porque dependemos de ti, Señor, porque tú nos ayudas en todo momento, Padre, porque nos permites ver tus grandezas, Dios eterno. Gracias por ser nuestro Señor, nuestra esperanza, nuestra roca fuerte, todo lo que tú haces y todo lo que tú eres. Te damos las gracias en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a alabar a nuestro Señor. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve al mundo con su fuego.
lo que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos
Dios bendiga. Por siempre y para siempre es tu amor para con cada uno de nosotros, Señor. Y vamos a tomar un tiempo para adorar a nuestro Señor y reconocer que dependemos de Él. Él es nuestro Dios eterno, que podemos tener esperanza, que podemos tener confianza. Te damos las gracias, Dios bendito, porque nos amas en todo momento, porque guías nuestra vida, Dios. Te damos las gracias, porque tú eres nuestro socorro, nuestra ayuda en medio de cualquier tiempo, Dios. A tus pies, abre mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto.
Muy buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas, ¿cómo están el día de hoy? ¿Sí les da el aire? ¿O lo mueva? ¿No? ¿Ahí queda bien? Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta a los tesalonicenses. ¿Estamos ahí? En lo que ustedes van ahí, al último capítulo 5, voy a orar. Padre, mi Dios, mi Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos regalas de estar un día más aquí en tu casa, de poder escuchar tu voz, de aprender, de saber quién eres tú, lo que tienes para cada uno de nosotros en esta tarde, Señor. Yo te pido, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, Padre, nuestros oídos. Señor, a tu voz, Padre, que estemos atentos, Señor, que no quede duda de que eres tú quien nos habla hoy, Señor. Te pido también que quebrantes nuestras emociones, Padre, nuestro ser, Señor, toda nuestra mente, Padre, para que podamos aprender, Señor, todo aquello que hoy también tienes para nosotros, Señor. Yo te lo pido, Padre, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí. ¿Sale? ¿Estamos ahí? Pasó Semana Santa
Y hoy vamos a retomar nuestro estudio de la primera carta a los tesalonicenses, como les dije. El día de hoy estaremos en la última parte de esta carta. Hoy finalizaremos la primera porción, la primera porción que se escribió del Nuevo Testamento hace casi 2000 años. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta a una congregación que por razones de seguridad Pablo tuvo que abandonar repentinamente después de pasar tan solo unos cuantos meses con ellos. ¿Sí recuerdan eso? El contexto de la carta es ese. A pesar de estas circunstancias tan desafortunadas, Pablo no se olvidó de ellos. Todo lo contrario, se preocupó por ellos y al recibir noticias, preguntas y dudas de la congregación, escribe esta carta para seguir dando instrucción, guía, consejo y exhortación, ánimos también incluso. Pablo en esta carta reconoce el gran trabajo que han hecho los tesalonicenses al dar a conocer el Evangelio no solo con palabras, sino también con hechos. Su amor, su fe, su obra, su constancia en Cristo es algo que Pablo elogia, si lo recuerdan al principio de esta carta. Ya les ha dicho y les ha dado consejos también prácticos para la vida. Al final de esta carta, que es lo que vamos a ver hoy, Pablo resume un poco todo aquello que ya ha dicho antes y da consejos prácticos a la vida cristiana, algo que tienen que hacer día a día. Ya lo había dado antes, pero para el final lo retoma una vez más. Sin duda que muchas cosas ya las hacían, como ya vimos, como ya lo dije. Pablo elogia al principio esa obra, esa fe, ese amor que ya tenían ellos en sus vidas y en sus corazones. Pero pues no está de más volver a recordárselas. Más o menos creo que así piensa Pablo. La última parte de esta carta que estudiaremos el día de hoy será el capítulo 5, versos 12 al 28. Y con esto finalizaremos el primer escrito de muchos más que con los años se conformarían en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Queda claro? La primera carta, hoy vamos a terminar la primera carta, el primer escrito de todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Para este punto en el que Pablo escribe esta carta, ni siquiera los evangelios habían sido escritos. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer exégesis y un buen estudio de esto. ¿Por qué? Porque así, vamos a revisar un poquito. Aunque no existían los evangelios, sí existían las enseñanzas de Jesús que se habían transmitido oralmente. Lo único que hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es empezar a escribir, a redactar, a poner por escrito, a llevar un registro de acuerdo al Espíritu Santo le daba. Después de sus 8 primeras cartas, viene el Evangelio de Marcos, ahora sí. Escrito se cree que por un discípulo de Pedro, que también recopiló todas esas enseñanzas que ya se decían de él después de su resurrección y hasta el año 64, que es cuando se escribe, y entonces se empieza poco a poco a conformar lo que es el Nuevo Testamento. Y ahí vamos a iniciar ahora con la última parte de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo, un poco después del inicio del capítulo 2, como ya lo dije, hace una defensa de su ministerio. Por las palabras de Pablo en ese capítulo, es claro que algunos lo habían considerado un orador más de los muchos que había en ese tiempo. Un orador que hablaba bonito, que decía cosas interesantes, nuevas, con una gran retórica, con un don de oratoria, wow, increíble, pero que tenía, como en esos tiempos, un único objetivo entre esos oradores, el cual era
vivir de sus bonitas palabras, de entretener a la gente. Pero Pablo, dice él en el capítulo 2, no tenía esa intención. Y dijo muy claro que fue Dios quien lo aprobó a él para dar a conocer el Evangelio. Aquí, en el final de la carta, Pablo ruega a la congregación que reconozcan a esos líderes que probablemente se tuvieron que poner al frente de la iglesia después de la partida de Pablo. Es muy posible que haya sido Timoteo quien le contó de estas personas en su regreso, después de visitar Tesalónica, y ve con sus propios ojos lo que el Señor estaba haciendo ahí. Estos líderes podían ser matrimonios, tal vez ancianos, o hasta algunos jóvenes que en su deseo de servir, podríamos decir que se echaron el equipo al hombro en la ausencia de Pablo, Silvano y Timoteo, que solo habían estado con ellos unos cuantos meses. Pablo pide que valoren su trabajo, su corrección, y los tengan en gran estima y amor por la entrega y el tiempo que ponen a sus vidas, a las de los demás. La iglesia debía de darse cuenta quienes realmente lo daban todo por amor a sus hermanos y al Señor. Y eso es lo que pide Pablo, que les respeten, que los amen, que los tengan en gran estima, que tengan paz entre ellos también. ¿Sí queda claro esto? Pablo aboga por esos hombres y mujeres que en su ausencia lideraron la iglesia de Tesalónica. Se cree que eran no más de 100 personas que se reunían en alguna casa de alguno de ellos. Pero en la ausencia de Pablo, pues obviamente aquellos que deseaban servir y que tenían ese fuego en su corazón de todo, de que habían aprendido de Pablo, y de todas aquellas cosas que estaban enseñándose sobre Jesús en ese tiempo, decidieron entonces poner su tiempo, poner sus fuerzas, desgastarse por los demás y seguir sustentando y guiando a la congregación. ¿Cómo lo hicieron? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero eran una iglesia joven. Ahorita voy a ver esto. Como alguna vez lo dije, los tesalonicenses estuvieron en una posición muy peligrosa. ¿Por qué? Porque eran una iglesia joven. Eso sí, con ganas de aprender y servir. Pablo elogia eso de ellos, pero con poco conocimiento y sin un líder preparado. Eso los puso en una situación alarmante. A pesar de eso, el Señor los guardó, los afirmó, los hizo crecer en la fe. Y a esos líderes que tomaron un papel muy importante, Pablo pide que los reconozcan como tal. Basta de calumnias, basta de chismes, basta de conspiraciones. Respétenlos, ámenlos y vivan en paz, cada quien en sus asuntos. ¿Qué está diciendo Pablo? No les hagan lo mismo que me hicieron a mí. Porque recuerdan que en el principio de la carta Pablo hace esa defensa: oye, yo soy apóstol, yo soy aprobado por Dios, nunca mi intención fue engañarlos, fue mentirlos, fue aprovecharme de ustedes. Mas sin en cambio ciertas personas en la congregación, escribió Pablo, bueno, no lo escribe, pero lo deducimos por eso, me calumniaban, decían que me aprovechaban, que era yo un vividor. Pero eso no es cierto, dice Pablo. Yo hubiera dado todo por ustedes, y es más, lo sigo dando a tal grado que me preocupo y escribo esta carta. Y Pablo dice ahora: eso que me hicieron a mí, ya no se lo hagan a los demás. Reconozcan que son líderes fieles a Dios, que han puesto su vida en la obra por el Señor y por ustedes, así que respétenlos, ámenlos. Son quienes los guían, quienes los exhortan. Posiblemente Pablo o Timoteo, que ya había estado ahí, había hablado con algunos de ellos, los había instruido, incluso de parte de Pablo, por medio de Timoteo, que fue quien viajó y se reunió con ellos. Les había dado instrucciones, enseñanza. Recuerden que en esta carta también Pablo aclara sus dudas. ¿Qué pasa con nuestros difuntos? ¿Qué debemos de hacer en estas situaciones? Pablo es muy puntual en ese hecho de que no debían de vivir
aunque la sociedad era una sociedad hipersexualizada como la de hoy, no debían de vivir para eso, desenfrenadamente en su sexualidad, sino que debían de apartarse para el Señor. ¿Se queda claro en este sentido? ¿Por qué? Porque Tesalónica, como muchos otros puertos, era un lugar donde muchas culturas se reunían, se mezclaban y pues venían de todo, ¿no? Una zona rosa, por así decirlo, había ahí en Tesalónica, en Corinto. Pero bueno, este es el punto, y Pablo en toda la carta y al final de esta dice: por favor, ya, basta con esos chismes, basta con esas pelotas, reconozcan a sus líderes que verdaderamente lo han dado todo en ausencia por ustedes. Y mis hermanos, en todas las iglesias siempre hay quienes quieren ser líderes, quienes quieren servir, tienen la disposición, el tiempo, los recursos, algunos hasta el conocimiento, saben hablar, no como yo, pero el problema es la intención. ¿Cuál es la razón que los motiva a todo esto? Algunos, como en los tiempos de Pablo, ¿era qué? El dinero, muéstrame el dinero, muéstrame el dinero. La atención, el orgullo, el que les llamen líderes, la posición que puedan obtener dentro de la iglesia. Y mi hermano, mi hermana, de esos hay que tener mucho cuidado. Por el otro lado están aquellos que sinceramente sirven en la obra de Dios, esos que saben que la estrella del show es Cristo, que el centro de todo es Él, y que es a Él y solo a Él a quien hay que darle honor y gloria, que llevan a la iglesia al Salvador, que amonestan, que exhortan, que corrigen. ¿Para qué? Para que seamos más como Cristo. Y no solo te hablan bonito para caerte bien. A esos que sirven con la única intención de llevarnos a Cristo, a esos dice Pablo: reconózcanlos, ténganlos en gran estima y ámenlos y vivan en paz, ¿no? Dice en el verso 13 al final: vivan en paz. Algo que ya había dicho antes: dejen los chismes, las peleas, vivan en paz, cada quien en sus propios asuntos. Caramba, no está diciendo que se aparten, sino más bien que no generen más problemas de los que la congregación, por seguir a Cristo, por ese simple hecho, ya tenían en ese tiempo. ¿Queda claro? Nos vemos. Todo tranquilo. No soy yo esta palabra, así que a mí, cualquier cosa allá arriba, por favor, manden sus quejas, sugerencias, cualquier cosa allá arriba. Dice el verso 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pablo pide que se preocupen los unos por los otros. Estoy resumiendo este verso. Sí, fácil. Pablo pide que se preocupen los unos por los otros. Primeramente, que amonesten a los ociosos, aquellos que no trabajan, que no trabajaban, que solo quieren vivir de la congregación. Esos deben de ser exhortados a hacer algo por sus vidas. ¿Recuerdan cuál es? Ya se los dije, pero lo voy a repetir si lo recordamos un poquito. ¿Cuál era uno de los puntos por los cuales las personas llegaban a la iglesia y se hacían flojos? ¿No? ¿Por qué? Porque para Pablo el regreso inminente de Jesucristo ya no iba a tardar. Hoy llevamos 2000 años esperando. Oh, pero para Pablo en su concepción en ese tiempo, su pensamiento es: Cristo ya viene. Tengo que ir allá. Casi como si estuviera afanado, pero no. Su deseo era que las personas conocieran más de Cristo para que Él llegara y restaurara entonces el reino. Y tanto judeocristianos como paganos convertidos al cristianismo fueran uno solo. Y Cristo nos reinara. Obviamente lo seguimos esperando, no perdamos la fe. Pero para Pablo era inminente, ya, así. ¿Qué pasaba? Muchas personas entonces decían: ay, pues ¿para qué trabajo si ya viene Cristo?
¿Para qué estudio? ¿Para qué hago algo de mi vida? Ay, comamos y bebamos, que ya otros más locos ya decían que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. No sé quién, como si Mileto, no sé quién dice, Pablo, a estos ya los entregué a Satanás, porque trastornan la mente de la congregación diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ese era uno de los graves errores en ese tiempo, y que a través del Nuevo Testamento se va despejando todas esas dudas. La resurrección no va a venir hasta qué, o la segunda venida de Jesús no va a venir hasta qué, rumores de guerra, el sol se oscurezca, el mar brame y todas esas cosas juntas, ¿no? Cosas juntas, y la gran tribulación, y el hombre de pecado, y el anticristo, y a través de 60 años aproximadamente, es que se aclaran todas esas dudas, pero mientras, pues los que querían creer y se agandallaban, decían, no, pues aquí manténganme, me uno a la comuna, ahí está chido, y pues ya como, ya no hago nada, todos nos la llevamos bien, y al fin el Señor ya viene, ¿qué sentido tiene? ¿No? Seguir con nuestras vidas. No, Pablo dice, ok, ¿sabes qué? No, aún en la espera de Cristo, y como ya lo vimos anteriormente en esta misma carta, esperar a Cristo también tiene una correcta actitud. Trabaja, sirve a tu hermano, sea obediente al Señor, predica el Evangelio, sea agradecido. Esas son cosas que Pablo desarrolla y desglosa en esta carta como una buena actitud ante la espera del Señor Jesucristo. O sea, no te hagas guay. Ese es el punto. Pablo dice, amonestéis a los ociosos. Deben de ser exhortados a hacer algo por sus vidas. También habla de los de poco ánimo, que sean alentados. Dice el proverbio que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que es fácil darse cuenta quién tiene el ánimo bajo, ¿no? Tu rostro lo dice. Y por más que lo quieras disimular, pues te ves agüitado y triste ya, ¿no? Ya es la tercera vez que el tóxico te deja, pues ya. También se ve en tu cara. ¿Cómo no? ¿No? Obviamente. A esos hay que alentarlos. Primeramente no se metan con un tóxico o una tóxica. Pero a esos hay que alentarlos, animarlos en Cristo. En Él siempre hay esperanza. Y continúa con los débiles. No sabemos si físicamente los que estaban enfermos, los débiles de espíritu, de fe, no lo sabemos. Pablo no especifica, simplemente dice, animen, sostengan a los débiles. Por eso hay que estar ahí con la intención de extender una mano a quien realmente lo necesite. Y finalmente en este verso, ser pacientes con todos. Sí, con tu hijo, con tu esposo, con tu suegro, con tu suegra, en el trabajo. Tampoco especifica ser pacientes con los de la iglesia, no. Ser pacientes para con todos, ¿no? Hay personas que aman a Dios, pero que su proceso de santificación es muy lento. Con esos, dice el Señor, hay que tener mucha paciencia. Hay personas que no aman a Dios, pero con los cuales convivimos diario, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, en el transporte. Posiblemente ni siquiera los vas a conocer, y a esos también dice el Señor, hay que tenerles mucha paciencia. Por amor a tu prójimo, ni siquiera a tu hermano en Cristo, a tu prójimo. Aquel que por ser simple y sencillamente creación de Dios, debes de ser paciente. Sí, incluye a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tu jefe, a tu yerno, a tu suegra, a tu suegro, a tu nuera. Sí, a esos también los incluye. A tus nietos, a esos también los incluye. A los cuñados, cuñadas, también los incluye, ¿no? Pablo no especifica qué quieren que haga. Dice el verso 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es normal
que un corazón alejado de Dios busque venganza. Y problemas entre las personas siempre hay. Así que esas dos cosas juntas son una bomba de tiempo en cualquier lugar. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia y en cualquier otro lugar que te imagines. Y a lo que Pablo exhorta aquí a la iglesia de Tesalónica es a no pagar mal por mal, sino a buscar el bien del otro siempre. Estamos en un proceso de santificación progresiva, donde el Espíritu Santo va transformando nuestra vida por medio de la Escritura. Depende de cada uno de nosotros aferrarnos a nuestra vieja manera de vivir y seguir siendo como somos, o ser renovados cada día para acercarnos más a la imagen del varón perfecto que es Cristo, quien se humilló hasta lo más bajo, haciéndose uno de nosotros para salvarnos. Siendo Dios, ¿qué? Se humilló hasta lo más bajo y se hizo un ser humano vil, mugroso, pestoso. ¿Qué pasa? Hambre, sueños, enfermo. Obviamente Él no, en su divinidad no fue así, pero que tenía este cuerpo ahí. Murió por nosotros, se humilló hasta lo más bajo. En los versos 14 y 15, Pablo pide algo que ya antes les había escrito: que crezcan más y más en el amor unos para con otros. Pablo ya había elogiado su amor y decía: wow, caramba, Tesalónica es un puerto. Él se cree en Corinto, en Atenas, perdón. Desde ahí escribe, sino es que no sé si en Atenas o en Corinto. Tuvo que ir a esos lugares, porque en Tesalónica se había puesto fea la cosa, ya lo traía. Huyó, salió para salvar su vida. Pero en el tiempo que estuvo ahí cerca, él se empezó a dar cuenta que la gente que pasaba por el lugar que estaba, creo que era Atenas, y predicaba, algunos posiblemente decían: ah, eso ya lo escuché, ah, sí, ya conozco de Cristo, ah, sí. Y Pablo decía: ¿y de dónde? Dice: ah, es que Tesalónica es un puerto donde llegaban comercio de todo el mundo conocido, en el antiguo mundo, y ahí hay una congregación pequeñita, un grupito de medios raritos que predican a un chavo resucitado, dio la vida por mí. Y Pablo decía: wow, estos hombres y mujeres en Tesalónica están haciendo la obra que en verdad el Señor quiere, y han mostrado su amor, han mostrado su fe, su esperanza, su trabajo. Y Pablo dice: no se queden con eso, lo vimos anteriormente, sino que crezcan más, que cada día que se levanten y digan: wow, ¿cómo amé ayer? Hoy voy a amar más, ¿no? Nadie piensa así, no se crean así, nadie piensa así, nadie. Todos dicen: ay, ¿cuánto voy a hacer hoy? ¿Qué voy a ganar? No quiero moverme, no quiero nada. Nadie piensa así: voy a amar más que ¿no? Excepto el tóxico, así que ya no te quitas encima, ¿no? Pero eso es obsesión, ¿no? Pero en el Espíritu Santo es: wow, voy a amar más, ¿no? Y Pablo aquí los exhorta una vez más: crezcan en el amor unos para con los otros, ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno uno para con nosotros y para con todos. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos, que su amor siga creciendo. Para el final de la carta, Pablo vuelve a tocar ese punto: crezcan en el amor, amen más y más, sirvan más y más en Cristo, para Cristo, con el único objetivo de que conozcan más del Señor y se acerquen más a Él, como lo han estado haciendo, que Pablo mismo es testigo, lejos de Tesalónica, cómo el Evangelio se está dando a conocer por medio de ellos. Están haciendo esa obra y Pablo dice: vamos más, no paren, sigan adelante. Y ahora, con esta carta, pues tienen una mayor visión, una mayor claridad de lo que deben de hacer, de lo que les espera en la resurrección, de cuándo será, de sus dudas. Muchas de sus dudas han sido aclaradas. Aún Pablo con todo eso dice: vamos más, cada día más. Dice el verso 16 al 18. Esto hasta es una alabanza, ¿no?
estad siempre gozosos, orad sin cesar. No. 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo, al escribir esto, ha pasado y está por pasar más persecución por causa del Evangelio. En Tesalónica no le va bien, y en Atenas tampoco le va mejor. No, ya está. Querían lincharlo. En Atenas también. Está pasando está pasando y va a pasar por más persecución a causa del Evangelio. Al momento de escribir esto, a pesar de eso, Pablo no se deja derrotar. Estos 3 versos nos dan la perfecta actitud de un seguidor de Cristo, aún en los momentos más difíciles. Sé que es difícil estar siempre en gozo, alegres, contentos, pero Pablo agrega al gozo la oración. Orad sin cesar, dice, que el gozo venga del Señor, de esa seguridad que Él brinda a nuestra vida, de saber que tenemos una relación junto a Él, que Él no nos deja a pesar de toda dificultad, persecución, maltrato o cualquier cosa. Y termina, sean agradecidos. ¿Por qué? Porque ser agradecidos es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en Cristo. Hay días en los que pareciera que no hay motivo para levantarnos de la cama. Nos sentimos cansados, acabados, sin dinero, sin fuerza, flaco y sin aliento. ¿Cómo vas? Y agradecer por la vida ni siquiera nos viene a la mente. Pero si hemos caído en esa trampa, es porque el mundo nos ha confundido y hasta nos ha cegado, a tal grado que hemos desviado la mirada de nuestro Padre. El simple hecho de poder respirar es motivo de agradecimiento a Dios. Ese simple hecho de poder ver, de poder escuchar, de abrir los ojos cada mañana y no darte cuenta que estás tirado en la calle si no estás en tu camita. O en el calor, sí. Y pues si ya tienes dinero, pues no ventilarlo en la cama. Pero bueno, el simple hecho de poder respirar, ver, comer, oler, caminar, tener un hogar, ya es un motivo de agradecimiento a Dios. Estos 3 versos van de la mano y son un todo en nuestra vida. Practiquémoslo todos los días, porque así lo manda el Señor. Están siempre gozosos, pero ¿cómo si no tengo una razón de alegría? Toda mi vida es tristeza y no es así, viene la colina. Ora sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué no oras? ¿Dónde está tu relación? ¿En qué punto está tu relación con Dios a tal grado de que estás triste, acabado, flaco y sin aliento? Y esto, una vez restablecido, pues dale gracias al Señor en todo, porque esa es la voluntad de Dios. En esta carta hay 2 puntos en el cual Pablo dice: esta es la voluntad del Señor. Uno, ¿cuál es, alumnos? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En la predicación en la cual hablamos acerca de la hipersexualidad que se vivía, ¿no? Y hoy vemos esta otra, que la voluntad de Dios también es que seamos siempre agradecidos. ¿Hace cuánto que no le das las gracias a Dios por el simple hecho de estar vivo o vivo? En serio. Versos 19 al 22. Absteneos de toda especie. Perdón, 19. No apagáis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y de estos versos, mis hermanos, de estos 2, 19 y 20 por lo menos, se puede hacer toda una teología, y libros y enciclopedias y todo. Y dependiendo de tu corriente doctrinal que lleves, así será la enseñanza que desarrolles. Pero si realizamos una correcta exégesis
Lo primero que tenemos que reconocer es que estamos ante el primer escrito del Nuevo Testamento. En ninguna otra parte existe el pensamiento de Pablo inspirado por el Espíritu Santo para ligar o complementar estas palabras con alguna doctrina del Nuevo Testamento. ¿Sí queda claro esto? En ningún lugar, en el momento que Pablo escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, no existe Corintios, primera y 2 de Corintios, segunda de Tesalonicenses, aunque hay enseñanzas de Jesucristo de manera oral y tal vez hasta escrita, no existen los evangelios como tal, no existe el Apocalipsis, Hebreos, Romanos, posiblemente están en la mente de Pablo, ahí resguardaditos por el Espíritu Santo para soltarnos. Están en Pedro, en Judas, en Juan, en Lucas también. Ya está ahí procesándose por medio del Espíritu Santo en la mente de los autores que lo escribirán, pero para este punto no existe nada más escrito, por lo cual no hay ninguna parte en la cual podamos ligar o complementar o sustentar alguna doctrina del Nuevo Testamento con esto. Pablo escribió esta carta a una iglesia que tenía curiosidades y dudas sobre sus difuntos. Se preguntaban qué había pasado con ellos. Bueno, primero, esperaban a Jesucristo, ¿no? Y se creía que solo iba a venir por los vivos. Pero Pablo dice, no, va a haber una resurrección, los muertos también se van a levantar. Y con esto aclara esa duda de qué va a pasar con aquellos que ya fallecieron antes de que Cristo venga. ¿Dónde están? ¿Serán salvos? ¿O cuando murieron perdieron su salvación? ¿Qué va a pasar con ellos cuando Cristo regrese? ¿Y cuándo va a regresar Cristo? ¿Cómo será aquel día? Todo eso Pablo ya lo aclaró, ¿no? Aquel día va a ser como cuando un ladrón viene en la noche y no te avisa. ¿Qué ladrón te dice, voy a ir al rato a robar tu casa? Nadie, ¿verdad? Te cae así de sorpresa, así dice, el día del Señor va a ser así. No, ya lo vimos todo eso. Todo eso Pablo ya lo aclaró. Esas eran las dudas que tenían. Pablo en la carta aclara algunas de estas preguntas, pero pide ahora que ya que saben algunas respuestas, no apaguen el espíritu, que no menosprecien las profecías. Recuerden, aquí el Nuevo Testamento está iniciando. El canon no se ha cerrado, porque lo que deben de estar, el canon no se ha cerrado, por lo que deben de estar abiertos a declaraciones proféticas. Sigan atentos a la voz de Dios. Pero estar abiertos a las declaraciones proféticas no significa ser ingenuos y o incrédulos para aceptar cualquier cosa que una persona diga. Por eso termina examinando todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y esta interpretación es más cercana y más real al texto y a las circunstancias de ese tiempo, para no hacer toda una teología bien loca, ¿no? Y no apaguéis el espíritu, y es que una iglesia en la que no se danza, no se grita, no se vomita, está apagado el espíritu. Hermano, a eso no se refería Pablo. Es que no se profetiza, es que no brincan, es que no corren. A eso no, está bien, el espíritu ahí está bien muerto. Pablo no se refería. Y dice, y Pablo dice, no apagáis el espíritu, y no menospreciáis las profecías. ¿Quiénes son profetas aquí? A ver qué hablen. No se está refiriendo a eso. Una iglesia así ni siquiera existía en ese, por cierto, era de Corinto, estaban de los alegres, pero de ahí no existía algo así. Pablo no está, todavía se lo dice a los corintios no les dice eso porque el espíritu ahí estaba bien prendido. ¿Y qué dice? A ver, vamos a darle orden también. Relájense. La cosa, Dios es un Dios de orden, vamos a ordenar esto. Y entonces empieza a ordenar a la iglesia de Corinto, también hay un orden. Pero bueno, esta interpretación es más cercana al contexto, a la circunstancia, al momento histórico, al momento social, cultural en el que Pablo está hablando, y simple y sencillamente porque el hecho de que el canon no se había cerrado, o sea,
el Nuevo Testamento no estaba completo aún. Se está desarrollando. Por lo cual Pablo dice, ok, ya les aclaré algunas dudas. Ok, no es todo. Hay mucha más revelación de parte de Dios que a través de 60 años se va a ir dando hasta que se cierre el canon. Estén abiertos a la voz de Dios, pero tampoco sean incrédulos y ingenuos, ¿no? Hasta tontos. No les dejen engañar. Y aún Pablo después lo especifica, ¿no? Y aún si un ángel de Dios viniera y les dice otro evangelio que no sea este, entonces sean anatema. Tengan cuidado. Estén atentos. Pongan atención. Pero no sean tontos, no sean ingenuos, no sean incrédulos tampoco. Aún hay mucha más revelación que culminará con Apocalipsis en el 110. Hoy el canon sí está cerrado. Y esta es la palabra, la Biblia, cada Biblia que ustedes tienen en sus manos, es la palabra profética más segura que el Señor nos ha dado. Hermano, no te desvíes de eso. No te salgas de ahí. O vas a cometer tonterías. Te vas a desilusionar porque la vida que te dijeron, cómo se vive en Cristo, en prosperidad, en salud, en bla, 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 no va a llegar a tu vida. Porque un hijo de Dios, como Pablo, y como los hijos de Dios en ese tiempo, discípulos de Jesucristo, padecieron por él. Y tenían todo lo que querían, en un sentido sí, si su todo era Cristo. Si querían cosas del mundo, obviamente no. Nadie tiene llenadera en este mundo. Pero en Cristo estaban satisfechos. Y a eso es a lo que Pablo se refiere. Y ahí les va otra vez. Dice verso 23 y 24. Y el mismo Dios, ¿qué pasa, Clay? No te espantes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mis hermanos, mis hermanas, es otro ejemplo como el anterior. De estos versos se puede hacer toda una teología, pero como a nosotros sí nos gusta estudiar la palabra de Dios a profundidad y no dejarnos llevar por cualquier enseñanza extraña, hagamos una correcta exégesis. Pablo pide que ponlo seguros para que no estés ahí. No te vayas a meter la puerta. Pablo pide que el Dios de paz los santifique por completo. Ser santo, ¿qué significa? Que el Papa te canoniza. No. Que eres apartado. Que te apartas. ¿Para quién? Para Dios. Para vida. Ser anatema significa que eres apartado para la destrucción hecha por Dios. Esas son las dos grandes diferencias. Entonces, ser santo significa ser apartado para Dios, en este sentido. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, una vez más sea apartado, irreprensible, en perfección, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Dios quien los aleje, estoy parafraseando, de todo pecado, para que cada día estén más cerca de Él, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Versión Noé Torres 2025. Hasta ahí, nada raro. Pero la pregunta del millón siempre es: ¿el ser humano está compuesto de espíritu, cuerpo y alma o de espíritu y cuerpo? En el Antiguo Testamento dice nada más de espíritu y cuerpo, pero en el Nuevo Pablo dice espíritu, cuerpo y alma, ¿no? Y ahí está la lucha, ¿no? Y las teologías, y salen los maestros, y wow, ¿no? Pero el judío, nacido y criado en Judea, antes de Jesucristo, antes de que la influencia grecorromana, bueno, incluso en ese tiempo, porque se habían aferrado, pero vamos a ponerlo así: para el judío nacido y criado en Judea, el cuerpo no era algo malo, no es algo malo. En el Antiguo Testamento el cuerpo no es algo malo.
ni está separado del espíritu, sino que todo su ser, espíritu, cuerpo, unidos, es uno solo. Para los paganos era algo diferente. Para los griegos, el cuerpo era algo malo. ¿Sí queda claro? De ahí que Pablo dice en Romanos: ¿quién me librará de este cuerpo? El cuerpo para los griegos era una prisión para el alma, de la que debía de ser liberada, y solo se lograba con la muerte. El alma entonces era eterna y buscaba siempre la virtud, lo bueno. Recordemos que Pablo fue criado en la diáspora. ¿Qué es esto? No fue criado en Jerusalén, en Judea, ¿no? Se dice, él mismo dice de sí mismo, que bajo los pies de Gamaliel fue enseñado, uno de los más grandes rabinos, de los rabinos más reconocidos de ese tiempo. Sin embargo, en sus escritos se da evidencia, o él da evidencia de haber leído a los filósofos griegos. Era un concepto común en el mundo grecorromano o griego-romano, el alma. Pablo escribe un concepto común de su tiempo a personas que entendían la idea de cuerpo, espíritu y alma, con la intención que comprendieran que todo eso debería de ser entregado a Dios para ser perfeccionados en el día del regreso del Señor Jesucristo. Pablo conocía la enseñanza de Platón, pues el concepto de alma es una idea del platonismo vulgar o común de ese tiempo. Lo que Pablo está haciendo en ese tiempo es hablando a una cultura, sociedad, pueblo, bajo la influencia grecorromana, bajo la influencia helenística. Platón, Sócrates, Aristóteles, no son los más comunes. Pablo obviamente había leído o conocía por lo menos de oídas este sentido que surgía en ese tiempo. El cuerpo es malo, el alma tiene que ser liberada. Por eso en Romanos él escribe esa defensa: ¿quién me va a liberar de este cuerpo? No es que le esté cambiando la enseñanza o trastornándola, sino que está ampliando este concepto, lo está llevando a su momento cultural histórico, y entonces lo abre al mundo. Y entiendan que va a haber una resurrección, hablando un poquito de Romanos, que el Señor nos va a librar de este cuerpo en el cual ustedes, que por romanos, piensan que es una cárcel de nuestra alma, pero que un día va a ser renovado. Y lo curioso es esto: nos va a dar un cuerpo nuevo. Caramba, ¿cómo que un cuerpo? No, para los griegos eso era de ¿qué? Pues si el cuerpo es de la cárcel del alma, la única libertad, la única forma de liberarlo es la muerte. Y tú me estás diciendo que aún después de la muerte va a haber un cuerpo, sí, un cuerpo glorificado, limpio, en Cristo. ¿Sí entendemos esto? No está ni metiendo en una otra enseñanza, ni trastornando la enseñanza de Jesucristo, ni siquiera la enseñanza de la Torah. Lo que él simplemente está haciendo es adaptando este mensaje y llevándolo a este contexto cultural en el cual el alma existía para los grecorromanos. Bueno, Platón todavía habla del alma alta y de la baja y de lo que pasa, y ahí en diálogos él habla acerca de eso, ¿no? Es mucha más su enseñanza, pero esto era algo común ahí. Y esto es a lo que él se refiere, a que todo su ser, sea que seas grecorromano o estés bajo la influencia helenística y digas: ay, mi cuerpo es espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Bueno, mi ser es espíritu, cuerpo y alma. O seas judío cristiano y digas: pues mi ser es solamente espíritu y cuerpo, así me lo enseñaron, y ni siquiera el cuerpo no es malo, de hecho, ¿no? ¿Ok? Cualquiera de esas dos, ten en cuenta que tu ser entero va a ser guardado, porque debe ser guardado para el Señor, apartado, que sea quien te santifique, que en tu corazón tengas la disposición de decir: yo me aparto para el Señor, me alejo de todo pecado, de toda inmundicia, de toda fornicación. Soy agradecido a Dios con la esperanza de que Él me renueve, me mantenga limpio hasta su venida, y aún en ese momento Él me transforme como en la resurrección. ¿Sí queda claro esto? Obviamente Pablo tenía una influencia helenística, por lo menos de
platonismo vulgar. En otra carta, él cita incluso a otro filósofo y dice, como dicen unos de nuestros oradores, y no sé qué filósofo cita, están en sus libros, ¿no?, de ese tiempo. O sea, es absurdo separar a Pablo de su contexto sociocultural de ese tiempo, no darnos cuenta de la influencia que tenía en él y que Dios permitió que tuviera en él para darlo a conocer, ¿no? Es como hoy nosotros con la ideología de género y el feminismo y todo eso, es lo de hoy. Y a través de la palabra vamos a la verdad de Dios y entonces la contrarrestamos, enseñando la igualdad de Dios, enseñando la igualdad del ser humano entre hombre y mujer que viene de parte de Dios, el valor que los dos tenemos, la igualdad, la libertad, ¿no? Es eso. Lo único que él está haciendo es enseñando y trayendo el concepto de santidad a un mundo en el cual estaba siendo corrompido, pero en ese tiempo, en la manera de ese tiempo, para poderlos llevar a Cristo. Y finalmente, espero que no los haya yo revuelto. ¿Quedó más claro? Mis hermanos, no es necesario hacer toda una teología de esto. No caigamos en eso. Porque como les dije, para este momento, para este momento no hay otro escrito. Pablo simplemente está dando enseñanza y metiendo el evangelio a una cultura y sociedad bajo el pensamiento helenístico. Es lo que está haciendo. Y termina, versos 25 al 28. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Un beso. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ya le podrás amén, que ya me dijo. Hermanos, termina, orad por nosotros. Pablo pide oración también por él. Sabe que necesita de sus oraciones, pues le sigue todavía un largo proceso de evangelismo. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Un beso. ¿Recuerdan ese beso con el que Judas entregó al Señor? Ok. Es un beso así. ¿De cuáles? Los italianos se dan besitos. Nosotros lo vemos raro, pero pues ellos no. Los argentinos creo que también, ¿no? Es cultural. Pero se refiere a que es un saludo más cercano, de hermanos, te conozco, eres muy cercano a mí. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos, a los santos hermanos. No está haciendo un conjuro, ¿no? Está pidiendo que en un mundo en el cual más del 90% es analfabeta, nadie o muy pocos sabían leer griego koines, dice, léanlo, que los demás conozcan, que toda la iglesia en general conozca lo que el Señor tiene de parte de mí para ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Que siempre permanezcan al lado del Señor. Y mis hermanos, así concluimos con la carta de Primera Tesalonicenses, el primer escrito del Nuevo Testamento. Como ya vimos en todo esto, hay que respetar el liderazgo, hay que amar, crecer más en el amor, en la fe, en la esperanza, preocuparnos más los unos por los otros, vivir en santidad, porque esa es su voluntad, apartados para Él, guárdate para Él, vivir agradecidos con el Señor, porque también esa es su voluntad, y que todo nuestro ser sea guardado por Él hasta su regreso. Y mis hermanos, les invito a que podamos inclinar nuestro rostro y podamos tomar un tiempo para meditar en la palabra de nuestro Señor. Padre, te damos las gracias, Dios Todopoderoso, porque
suplicamos por él, Dios eterno, que seas tú abriendo su entendimiento, Señor, que podamos entender la verdad de tu palabra, Señor, y que aún cada uno de nosotros, Señor, podamos escudriñar, Señor, lo que está escrito, Dios eterno, en la intimidad, Señor, y podamos ser guiados por la verdad de tu palabra, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú seas quien llena nuestra vida, Señor, porque teniéndote a ti, Señor, lo podemos tener todo, Señor, y no estamos hablando a nivel material, Señor, sino que tú seas nuestra esperanza, nuestra confianza, Señor, nuestra roca fuerte, Dios eterno. Te lo suplicamos, Padre, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro Dios bendito. Te amamos y te damos las gracias por ello, Señor. Que tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios eterno. Nuestros corazones insaciables hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nuestro amor hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que han de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibes hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que han de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Señor, tú eres nuestra esperanza, nuestra roca, nuestro pronto auxilio.